La ley de despenalización del aborto tiene media sanción en la Cámara Baja del Congreso de la Nación. En algunos meses llegará a la Cámara Alta. ¿Cómo afecta la crisis económica en la convivencia, en la situación de la sociedad, de la gente que no tiene recursos? Estos van a ser algunos de los temas que vamos a hablar con el rabino Marcelo Polakov, nuestro invitado. ¿Cómo te va, Marcelo? Muchísimas gracias por venir. Gracias, Gabriel. Marcelo, ¿cómo viste este tratamiento que se le ha dado a la despenalización del aborto? ¿Cuál es tu postura al respecto? Mira, en términos generales lo vi bien. A mí me tocó ir a exponer al Congreso, Sí. bueno, como uno de los 700 creo que fuimos, en 2 meses de mucho hablar. En algún momento, claro, vos tenés 7 minutos para plantear la propuesta. Como un TEDx casi. Claro, la mitad o menos. Y es difícil. Pero de todas maneras me parece que el debate se abrió más allá del Congreso a toda la sociedad. Me parece que es un tema importante para debatir. Por supuesto, los que Algo tienen... que nos debíamos. Sí. Y los que tienen la responsabilidad de legislar son los legisladores. Digamos, yo te puedo decir qué es lo que entiendo yo, basado en lo que comprendo desde una tradición milenaria, que es la que porto. Contalo, por favor. Y que yo te lo resumiría en el... Te imaginas que también, si criticaba los 7 minutos, acá vamos a tener menos todavía. Pero en términos así muy generales, yo creo que una buena y sana medida sería que todos tengamos como postura ética estar, en principio, en contra del aborto, en el grueso de los casos. Pero hablamos de la legalización, una cosa es... Exacto. Y yo creo que a favor de despenalizarlo, porque cuando una mujer tiene que pasar por semejante decisión tan terrible, volver a encima a penalizarla me parece que no es sano. Por supuesto tenemos que hacer todo como Estado y como ciudadanos, que nunca está despegado, como para evitar que llegue esa situación. Y de ahí tenemos muchas deudas en eso. Lo que se plantea de un correcto cumplimiento de la ley 26.150 de educación sexual integral, de los métodos de responsabilidad en los hogares, en las iglesias, en la sociedad en general. Pero una vez que llega a esa situación en donde hay una mujer... ¿Es irresponsable la iglesia, Marcelo, prohibiendo el uso del preservativo, por ejemplo? No sé si no puedo responder en nombre de la iglesia católica. No, a tu nombre. En mi nombre, la comunidad judía en esto tiene una postura bastante más liberal en este sentido, en donde nosotros lo que decimos es que obviamente que todo embarazo debiera ser deseado, pero tenemos, digamos, en términos generales, la ley judía está en contra del aborto, pero lo sostiene y a veces lo obliga. Ni que hablar cuando peligra la salud de la madre. Ni que hablar, eso es obligatorio en la ley judía desde hace, te diría, 3.000 años. Ahora, empiezan a haber situaciones más delicadas, en donde, ¿qué pasa con situaciones de violación? Y ahí tenés que empezar a legislar de a uno, porque no es lo mismo una chiquita pobrecita de, no sé, 14 años para poner en una punta, y otra una mujer de 25 años que tal vez pueda llevar el embarazo a cuestas, tal vez. Por eso lo pongo en tal vez, y hay que ver cada caso. Hay que ver cada caso. Yo creo que no obedece la edad a la violación. No. Una cuestión de violación no es solo la edad, pero también es la edad. Cambia mucho, cambia muchísimo, porque tiene que ver con una cuestión hasta de sostén psicológico personal, de redes. Hay una cantidad enorme de factores que hacen que este tema sea dilemático. Entonces, a poner una posición en la que todos estemos de acuerdo es imposible. Entonces los legisladores tienen una tarea muy difícil. Yo creo que la ley que se puso, y eso lo discutí yo en persona, me acuerdo con Brenda Austin, con la diputada Donda, me parecía que la ley que habían propuesto, el proyecto de ley de ellos, era como demasiado descarnado, Me parece que se dieron cuenta y que a lo largo del tiempo, incluso cuando llegó ya a votarse, lo fueron mejorando el proyecto. ¿Crees que el Senado le va a introducir alguna modificación extra? Yo creo que debiera todavía introducirse algunas modificaciones y que sería bueno hacerlo. Y me parece que, por ejemplo, hay unas cosas que son como inevitables porque tiene que haber la objeción de conciencia para los médicos que no quieren hacerlo y tiene que haber una objeción de conciencia también institucional. Porque algunas organizaciones... Pero ya sería una ley, digamos, una clínica. ¿Cómo va a presentar una objeción de conciencia una clínica? Es que suponete voy a poner el caso, digamos, yo como judío, pero te pongo el caso acá en Córdoba de la clínica de la Reina Fabiola. Bueno, cierren la clínica y se dediquen a otra cosa.
digamos, no, pero para vos algo podés está la poner ley. una clínica en donde tu misión, como vos comprendés la salud, esté sostenida en determinados valores. Es lo mismo que el caso con los testigos de Jehová y el tema de cómo haces las transfusiones. Entonces, ¿qué le vas a decir? O sea, es un problema serio. Lo que quiero decir es, no podés obligar también desde la ley a que una clínica con una determinada calidad valorativa o sustento en algunas ideas tenga que hacer una práctica que ellos consideran muy no ética. ¿Entendés? Entonces, es como que la ley te debiera también permitir ese juego. En todo caso, los hospitales públicos, si la ley saliera, debieran estar como hospitales públicos que obligados. Hoy ni siquiera están. Hoy ni siquiera se puede hacer. Pero bueno, es un tema que yo lo querría dejar con puntos suspensivos porque no se puede agotar en esto. Me parece bien el debate. Me parece que con postura, te insistía, y para pasar al otro tema, tenemos que estar en general en contra del aborto porque es una práctica que no hace bien, en contra del aborto y a favor de la despenalización. Exacto. Ese sería un resumen. Exacto. Marcelo, la verdad que es muy potente lo que estás diciendo, ¿no? Digamos, la expresión esta de que hay que estar en contra del aborto y a favor de la despenalización. Cambiamos de tema. Recién hablábamos de la situación económica, 1 de cada 3 argentinos bajo la línea de la pobreza. ¿Cómo afecta esto en la convivencia social, mirando diciembre, haciendo memoria de lo que pasó algunos diciembres atrás? Y a renglón seguido quisiera preguntarte también si sería atinado de financiar a la Iglesia por parte del Estado y que se tuviera que mantener por sí misma. Mira, que hay este dato terrible de que hay un argentino cada 3 bajo la línea de pobreza. Y 1 cada 2 si es menor de 14 años. Habla muy mal de nosotros mismos, habla muy mal de todos nosotros como sociedad. Venimos, porque esto no es de ahora, yo te diría que es de, no sé, ponele un número, ¿desde hace cuánto que esa cifra? 40 años por lo menos. No cambia mucho. ¿40 años, pongamos? Sí. Ahora, no necesariamente tenemos que atar la situación de pobreza, exclusión y marginalidad, que es terrible, pero no necesariamente eso debe conducir a situaciones violentas. Y hacer un esquema así medio burdo de que la pobreza necesariamente conduce a la violencia no es estadísticamente correcto tampoco, porque si no, en países donde la situación social es mejor no debiera haber violencia, y también la hay. Es decir, de otro tipo. Hay violencia. Sí. Hay violencia. Digamos, hay violencia. No serían saqueos lo que ocurriría. Los saqueos es una situación, yo te diría, que fue así como muy esporádica. En 40 años, que dijimos recién, cuántas situaciones de saqueo hubo. Esos a veces están muy manejados por cuestiones políticas, a veces financiados. Hay muchas cosas, digamos, por debajo de la mesa. Seguro. Pero me parece que nosotros, en este caso, estando atentos, que me parece que a eso va tu pregunta también, a esta situación social absolutamente inequitativa. No nos olvidemos que en Argentina se producen alimentos para ¿cuántos millones de personas? 450, Vos tenés el dato, yo no. Pero fíjate, esto es inequidad más que pobreza. Entonces, tenemos que utilizar todos los mecanismos que tenemos. Primero el Estado, que es el responsable primero, pero nosotros no tenemos que aislarnos. Vos como periodista, nosotros, digamos, como miembros de distintas tradiciones religiosas, cada uno tiene que hacer su parte. Y lo que no hay que hacer, que es lamentablemente lo que venimos haciendo, es ir cortando los lazos sociales y estigmatizando las situaciones de pobreza. Estigmatizando a que el que es pobre va a salir con un revólver. No es verdad. No es verdad. Hay muchísima dignidad y yo soy testigo y conozco muy de cerca esto. Y conozco muchas organizaciones que trabajan y trabajamos en conjunto desde la comunidad judía con muchas organizaciones de base en barrios detonados. Y yo te digo que hay una dignidad envidiable en la gran mayoría de las personas. Obviamente tenés el narcotráfico que está presente y es lamentable. Que en los countries también está presente. Entonces... Exactamente. Entonces, es un tema complejísimo. Lo que quiero decir es, no atemos y no seamos, digamos, propulsores del mensaje de que ante cada crisis, que la tenemos hace 40 años, esto va a implicar más violencia y que hay que estar más atento en diciembre, porque eso mismo es una profecía que se autorrealiza.
y funcionamos así muchas Sí, veces. sí, Entonces, yo querría que los mismos medios de comunicación, en vez de generar, no digo que le estás haciendo vos, pero digo, muchas veces esta bomba que empieza a armar, bueno, va a llegar diciembre, nada, estamos todavía en junio, pero uno ya empieza a pensar, bueno, con los indicadores que son serios y preocupantes. Están en rojo. Están en rojo, no hay ninguna duda, pero contribuyamos un poco a pacificar y a generar algunos lazos sociales que se van quebrando, y eso es más peligroso porque a largo plazo es más difícil de solucionar. ¿Pacificamos con editoriales periodísticas o pacificamos con medidas políticas, económicas y sociales que sean un cambio significativo? Las dos. Y las dos, depende a veces en qué medida, hasta puede ser más importante una editorial. Marcelo, me falta que me respondas sobre la Iglesia. ¿Te parece que el Estado lo tiene que Tenés que citar acá a mi amigo obispo. No, ya lo vamos a sentar, Añañez, ya lo vamos a sentar, pero desde tu punto de vista. Mirá, que ahora es a vos a quien te tenemos. No hay ningún problema. Mirá, el tema a veces también hay que verlo de cerca. Primero hay una norma constitucional que es clara. El Estado federal sostiene el culto católico. Sí. Eso está claro. Yo me acuerdo, la Constitución anterior no permitía que, por ejemplo, el presidente no sea católico. Es decir, el presidente tenía que ser católico. Eso se modificó y me parece que estuvo bien esa modificación. Habrá que sentarse también con los legisladores para repensar el tema de la financiación de la Iglesia. Yo creo que es un tema también que hay que repensar. Me parece que es importante y que el tratamiento del Estado, que debe ser laico, está claro que el Estado debe ser laico y eso es bueno, y los estados que coquetean con lo religioso suelen ser bastante poco democráticos. Entonces, que el Estado se mantenga democrático y laico es muy sano. Ahora, el Estado también, cada Estado tiene que como prestarle atención a su propia historia, a su propia conformación. Y acá la Iglesia Católica es como parte esencial, no solo del nacimiento de la Argentina, sino de toda su historia. ¿Qué quiero decir con esto? Habrá que pensar cuál es el mejor modelo para la financiación. Si es, por ejemplo, como se hace en España, que vos cuando llenás tu formulario de impuestos pones un ítem personal en donde vos decís sí o no, como se hace en Italia, como se hace en Alemania. Hay que ver otros modelos tal vez para llevarlos a la mesa y pensar cuál es la mejor forma. Pero me parece que no hay que decir un no de entrada así rotundo, hay que verlo con más profundidad. Marcelo, te agradecemos por haber formado parte del espacio. Gracias, Gabriel. Nos despedimos hasta la semana que viene. Siga con nosotros en nuestra pantalla. Muchas gracias.